Celi, nunca te he preguntado o sea, cuál es tu concepto, porque tú sabes que soy trinitario y yo no soy hipócrita, solo digo públicamente que tengo que inferenciar una parte de mi concepto trinitario, por supuesto que sí, ok. ¿Tú qué eres? O sea, ¿tú qué cosa crees, Celi? En sencillo, ¿tú crees que para ti Dios es un ser? Sabemos que tú crees que Dios es el Padre, ya, o es un ser, es una persona. ¿Qué cosa es? O sea, en palabras en concretas, porque te lo voy a tomar atención a lo que tú me digas, Celi. ¿Qué cosa, cómo me lo explicas en forma sencilla, tu concepto de Dios? Bienvenido, ¿cómo estás? Bendiciones. Mi concepto de Dios es el concepto que dice la Biblia, que Dios es el Padre. Ese es mi concepto. Y el Pero, Padre solo es uno, no son tres padres. Entonces mi concepto comienza desde ahí. Deuteronomio 32:6, Moisés dijo clarito al pueblo de Israel que tenemos un Padre y dijo que era Jehová Dios. Entonces, a partir de ahí, entonces el Padre ya lo diferenció de todo lo demás. Todo lo que venga es creación. Todo lo que haya después de eso es creación. Y otra cosa, el Padre es espíritu. Es espíritu, o sea, no lo puedes ver. ¿Qué otra cosa es el Padre? Es la existencia misma. Él es el dador de lo que existe. Ese es el Padre. Ahora, la Biblia presenta la palabra prosopon para el Padre y la presenta para los humanos, incluyendo a Jesucristo. Pero nunca presenta la palabra prosopon para el Espíritu Santo individual. No existe eso en la Biblia. Entonces, para contestar tu pregunta, el Padre es espíritu, el Padre es Dios. Y no hay otro Dios aparte del Padre. El único Dios en la Biblia es el Padre, nadie más. No ¿y el existe padre, otro Dios. el padre es una persona para ti, Selvi? Sí, los escritores bíblicos usaron la palabra prosopon para el Padre. Sí, y esa es la palabra persona. Ok, ¿tú crees entonces que una persona? Ok, si es una persona, ¿qué viene a ser el Espíritu Santo con respecto al Padre? Es el espíritu del Padre, o sea, el Padre mismo. Si tú te Y- fijas eh, mira en Joel 2:29, dice, derramaré de mi espíritu. En el Salmo 39, versículo 7, dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Pero después dice, ¿a dónde me esconderé de ti? O sea, está hablando que el espíritu es de Dios y al mismo tiempo es Dios. No dijo que era otra persona. El Espíritu Ya, Santo es el Espíritu del Padre. Jesucristo dijo, Dios es espíritu y debemos de adorarle en espíritu. Y él dijo que él adoraba a ese Dios en espíritu. Cuando él dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Se incluyó? Sí, porque él es un judío. Entonces, ¿cómo puede estar diciendo que Dios es espíritu y que él adora a ese Dios que es espíritu y al mismo tiempo creer que Jesús es Dios? No tiene ya, sentido. o sea, para ti que el Espíritu Santo en palabras sencillas es parte del Padre. Es algo del Padre, porque el Padre es espíritu. A eso O voy, sea, pues. el Padre es poder, el Padre es espíritu. Entonces, si el Padre te da de su espíritu, te da de sí mismo, de Él, algo que proviene del Padre. En Juan 15:26 dice que el Espíritu Santo viene del Padre y en el mismo versículo te dice, procede del Padre, no procede de sí mismo. O sea, no procede de sí mismo como las cositas horribles que he tenido que escuchar, tres voluntades y toda esa locura que no está en la Biblia. Me lo pueden poner con verde, amarillo, azul, todos los colores del arco iris que le quieran, pero no está en la Biblia. No está. O sea, no está. No hay nada de eso en la Biblia. A ver, Selvi, a ver, te lo voy Ah, a ver, pero la Selvi, teología sí está. Y eso es te lo lo voy que yo le a- llamo basura, porque por 25 años creí lo que ahora no digo que es basura, llamo basura a lo que yo creía. Ok, ok, Selvi, una pregunta, o sea, para ver si te copié mal. Para ti, Dios, el Padre, es un espíritu y es una persona. Ok, ¿no? Cerramos el tema. Sí, en el contexto bíblico usan la palabra prosopon para el Padre. Te lo dije clarito. Persona. Ya, ok, hasta ya, te entiendo. Y ahora, ¿cómo explicarías cuando dice la Biblia que Elohim es dioses? ¿En la qué? Elohim, es plural. ¿La palabra Elohim es plural? Sí. Sí. Sí mismo. ¿Cómo La palabra explicas eso? Elohim también Efraín es plural. Sí, No. pero ¿cómo explicas eso? Para Concéntrate Dios. en la palabra Elohim es plural. Sí, correcto. La Te vas palabra a la Efraín también raíz, es si te vas a la plural. Y era raíz un hombre que se griega, llamaba Efraín. si Sí, te vas pero a te la estoy... raíz griega, la palabra Sí. Elohim es dioses. Es plural. Ok, léeme Plural, tú. ¿Carlos te literal. llamas? Carlos, ¿te llamas Carlos? Ujú. Sí, Éxodo 7:1. Dame el texto, yo lo voy a leer, yo tengo acá la Biblia. Sí, ¿Éxodo Éxodo cuánto? 7:1. Éxodo 7:1. Ok, dice Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Ahora, Aarón en el será. hebreo, la palabra Dios es Elohim. Explíquenmelo ahí. ¿Por qué Moisés
es Elohim. Pero yo te preguntaba un momentito, responde tú primero, Selvin, después te pregunto. Estoy respondiéndote. La palabra Elohim es plural. La palabra, sí. ¿De cuál es La tu palabra es concepto? plural, pero la palabra cuando fue escrita por los hebreos, cuando se referían a una persona, era verbo singular. Cuando se refiere a varios, era verbo plural. Hicieron la diferencia. Es la palabra que es plural, pero en la aplicación ellos entendían cuando se aplica para varios o cuando se aplica para uno. Cada vez que se aplicó para el Dios de la Biblia, siempre fue con verbo singular. Ok, ok. Por eso te estoy preguntando. Ok, ahora última pregunta. Génesis, de donde dice, hagamos al hombre, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí hay una pluralidad. ¿Cómo explicas eso? ¿En dónde está la pluralidad? Hagamos. Sí, pero yo puedo decir también hagamos. ¿Soy varios yo? O sea, a ver, si tú me dices, John, hagamos una casa, Si se supone que yo le digo a mi hijo a veces hagamos, pero soy yo el que lo estoy haciendo. Oh, no vas a comparar A mi eso, pero, o niño de sea, 2 años yo estoy haciendo, vamos a hacer un sándwich y vamos a comerlo y vamos a hacer aquí, pero mi hijo solo está sentado en el estás, mueble. Yo soy el que lo estoy haciendo. estás hablando del ¿Eso libro me sagrado. convierte en 3 personas a mí? Yo te he dicho 3 personas, hay una pluralidad, sí, hay una Sí, pluralidad. correcto, pero me convierte al decir yo, hagámonos un sándwich, pero soy yo el que lo estoy haciendo. Me convierte en 3 personas a mí. Yo no te hablo de 3 personas, te hablo de la pluralidad, ¿cómo explicas? Huevo, ya capté, ya Bueno, es capté. que tú sabes que yo conozco la doctrina de la Trinidad. Cuando tú dices pluralidad, tú dices 3, ¿correcto? No, no, yo Oh, avanzo poco a plural poco. para ti no es 5, A 6, ver, 7, 8, 2000, no es plural. plurales de dos, ¿Por qué Selvin. plural para los cristianos es 3? No, desde dos es plural. 2, 3, 4, 5. Oh, ok. Pero ustedes no creen que son 2. Ustedes creen que son 3. Entonces Yo te creo- pregunto, ¿quién fue el que dijo hagamos? Ahí hay que diferenciar, Selvin. Para mí, No. El texto lo dice. En Génesis 1:26, ahí dice quién fue el que lo dijo. el padre, pues, No, ahí dice Dios dijo. así es. Entonces, el Haga- escritor está claro que el que lo dijo fue Dios y le usa verbo singular. Él dice, y dijo Dios, no dice, y dijeron los dioses. Y dijo Elohim. Es correcto. Y dijo Elohim. Ok. Después en el versículo 27, el mismo escritor dice, y creó Elohim. Ves que el escritor no era trinitario. El escritor dice que Dios dijo y usó verbo singular. El mismo escritor te dice que ese mismo que habló es el que creó al hombre en el versículo 27. No hay ninguna cosa que el escritor te dé a entender que son 3, sino que dice que Dios dijo hagamos, pero Ya, él mismo fue que lo hizo. ¿Cristo creó las cosas? ¿Cristo creó las cosas? ¿Cuál Cristo? ¿Jesucristo creó las cosas? Sí, pero ¿cuál Jesucristo? Hay un solo Jesucristo. ¿El de la Biblia o el del cristianismo? El de la Biblia. El de la Biblia dijo clarito que él no creó nada en Génesis. No, no lo creo, mira, ¿Te doy el Colosenses. versículo? Primero te voy a leer. Mateo Colosenses 19, versículo 4 y 6. ahorita te lo leo, ahorita voy a decir. Primero Colosenses 1:16. Porque en él, hablando de Cristo, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él, por medio de Ajá, Cristo. correcto. Eso está clarísimo. ¿Y qué son esas cosas que fueron creadas? Todo dice acá explícitamente, lo visible No. Ahí e dice invisible. qué cosa. Todo fue creado por medio de Cristo. John. Ahí dice lo que fue creado. ¿Qué fue lo que fue creado? Hay 4 cosas ahí. Hay 4 cosas. Aquí en la visibles a todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, todo fue creado por él. Todo fue Ok, creado ¿qué fue lo por que fue medio de creado? Tronos, dominios, todo, principados todo, las y cosas. potestades, ¿correcto? No. Pero Todo, menciona todo. 4 cosas, ¿sí o no? Así es. Y también Ok. Pregunta. de ¿Cuándo eso, fue creado esas ahí 4 dice cosas? cosas visibles e invisibles. Sí, John. Todo fue Pero creado lo que dice desde la textualmente el fundación del texto. mundo. Ya. Ok, pero espérate. ¿Cuándo fue creado A los ver, tronos, dominios, potestades, autoridades? Eso viene después. Acá dice, porque John, en él parece fueron que no creadas tenemos todas las buena cosas que hay en los cielos y en la tierra. Sí, Visibles e yo estoy de invisibles. acuerdo que eso Ya, es lo las que cosas dice. invisibles. Pregunta, John. Ah, ya. Pero sí dice el texto Te escucho. de lo que está hablando. Visibles e invisibles, dice todo. Todo. Sí, pero sí dice el Sí, parte texto a qué se refiere, sí o no. No, a ver, dice que acá Y fueron bueno, creadas todas las espérate, cosas. y no me acabas de leer que dice tronos, dominios,
Así, ¿Verdad que sí pero no menciona a dices, qué se refiere? especifica que es distinto, Selvin, dentro de la explicación Pero especifica sí eso, lo no dice dice, que pero sí lo dice, ah, pero sí lo dice. lo dice, por supuesto que sí. Ok, ¿Cuál es el asunto? entonces esta es la pregunta. ¿Cuándo fueron creados esos tronos? ¿Cuándo? Antes de la creación de la tierra, de la tierra ¿A terrenal donde dónde vivimos. dice eso que antes de la creación de la tierra? Porque no, Selvin, pero no dice, pues se entiende, pero, o sea, implícitamente se Correcto. No, entiende. no, no, John. Una cosa es que tú digas que se entiende porque tú quieres entender eso ahí, pero ahí no dice. No. ¿A dónde nos dice? A ver, Selvin, vamos a lo siguiente. Cristo creó Ok, las pero cosas espérate, pero visibles y primero Creó tienes que todos probarme los cielos dónde y creó dice que toda fue la tierra, antes de la todo. creación de la tierra. donde dice, es que antes de la creación de la tierra pues, existían los ángeles, pues, de Selvin. Sí, 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 pero espérate, John, yo me gusta ser serio, tú eres una persona seria. Toma en serio mi pregunta. Voy Ya otra con esto vez. pregunta. ¿En qué parte del versículo 16 dice que eso que es creado allí, eso Ya. fue creado antes de la creación de la tierra? ¿Dónde dice ahí eso? Donde dice que, ya buena tu pregunta, dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e Oh, o sea que ya invisible. estaban los cielos y la tierra creados cuando se hizo esto. No, a ver, en la parte donde dice invisible, Léelo despacio, léemelo despacio. Dice, lo que hay en. así Eso es lo que fue creado. es, en la tierra, visibles e invisibles. Pero ¿cuál es la pregunta? No, no te entiendo. Bueno, Pero lo la que está claro, pregunta que yo te hice, porque tú inferenciaste y dijiste que esto fue antes de la creación de la tierra, pero la pregunta que yo te hice, ¿en qué parte de ese versículo dice que eso es antes de la creación de la tierra? Si te está diciendo el propio versículo te dice que lo que fue creado es lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra. No está incluyendo los cielos ni la tierra. a ver, quiero entender, a ver, te voy a escuchar, según tú que explica, a ver, da tu explicación, según tú qué cosa creo acá. No, yo solamente leo el texto por lo que dice, primero, sin inferenciar. Ya, ok, Dice, porque, la palabra porque en el griego siempre, siempre es en respuesta. ya. ¿A respuesta a qué? Al versículo 15. Y el versículo 15 es consecuencia del versículo 14. Y el 14 viene del 13 y el 12 donde comienza la conversación Pablo. Pero en el versículo 15 dice, Él es el principio, no, Él es el primogénito de toda criatura. Bueno, primero dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. ¿Por qué? Así comienza el 16. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Va a explicar el 15. ¿Por qué Jesucristo es el primogénito de toda criatura? ¿Por qué? Te dice, ¿por qué? Porque en Él fue creado. La palabra creado, si tienen acceso al griego, me gustaría que fueran a mirar las primeras definiciones de la palabra, esa palabra griega. Ahí no está diciendo de crear cosas de la nada. Esa palabra tiene que ver en Grecia se usaba, en el griego koiné, esa palabra se usa cuando viene un nuevo gobierno y se crea la estructura de un gobierno. O sea, se crean las posiciones de gobierno. Por ejemplo, van a poner un alcalde, por decir así, un alcalde, el general, quien va a ser el jefe de la armada, quien va a ser el jefe de los hospitales. Entonces, se creó en Cristo. ¿Qué se creó? Lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra. Y en el mismo texto te dice qué es lo que se ha creado. Tronos, dominios, potestades y autoridades. No te está diciendo que está creando nada en Génesis. Te está diciendo que en Él ha sido creado, pero lo que ha sido creado es lo que va a estar bajo su dominio, que en Cristo, que Él es el primogénito de todo lo demás, Dios pone bajo la autoridad de Cristo, ¿qué cosa? Tronos, dominios, potestades y autoridades. No te está hablando de Génesis. Te está hablando de que todo esto sucedió en la muerte de Cristo, porque en el versículo 14 te lo ha dicho. Si lees el versículo 14 te dice dónde ocurrió esto, fue en la cruz. Ok, ya te escuché, yo te voy a dar mi posición en 30 segundos, de ahí lo vamos a escuchar a Juan. Juan, con respeto, no estamos conversando acá. Mi posición es lo siguiente, Sergio, Colosenses 1:16, en él fueron creadas todas las cosas. Acá está diciendo bien claro que son todas las cosas, Sergio. O sea, tú no lo quieres aceptar, bueno, Bueno, pero tengo algo que decirte ahí antes, John, antes de que continúes. La palabra las cosas no está en el griego. Ahí la palabra que está es todo, no las cosas. Eso fue agregado por los traductores. Cuando dice acá tengo la Jerusalén, Diga. dice, porque en él fueron creadas, acá tengo la Jerusalén, porque en él fueron creadas Es que tú me todas estás las leyendo una versión en español. Me gustaría que miraran en el interlineal, el que tenga acceso. Yo no tengo acceso ahorita. A ver si puedes. Mira, ahí dice, que en acá- el griego no está la palabra las cosas, no está.
Dice, Pero en él fue creado todo y dice lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Y después te dice qué cosas está hablando. Está hablando de tronos, dominio, potestades y autoridades. No te está hablando del mar, la tierra, ríos. No te está hablando de eso porque eso ya estaba. Ok, serio, ok, vamos a escuchar a Juan. Adelante, Juan. ¿Tú qué tienes que opinar sobre Colosenses Sí. 1:16? Mira, pues Elvin está haciendo una terrible interpretación gramatical. Bueno, ni siquiera está haciendo gramatical. Cuando habla en Cristo, esa preposición en es de agencia causal. Porque la palabra panda que está ahí, está articulado, está en voz pasiva. Significa que las cosas, o no sé cómo traduzca la palabra panda, eso ya es secundario. Todo fue creado por él. Cuando está diciendo que todo fue creado por él, las cosas que están en los cielos y las cosas que están en la tierra. Cuando dice principados, está hablando de los cuerpos gobernantes celestiales, pero eso dice que fueron creados por agencia intermediaria de Cristo, por el dativo causal que tenemos ahí en la preposición en. Ese funciona como un dativo intermediario de agencia. Eso no lo conoces, Elvin. Y en el versículo 17, si tú te vas al versículo 17, hay una preposición apo que dice que Cristo es antes de todas las cosas creadas, de tanto las visibles como las invisibles. Ahora, si él dice que Cristo no creó la tierra, entonces la tierra es algo visible, ¿no? Entonces sería una contradicción decir que Cristo creó las cosas visibles y decir que Pero ahí Cristo... dice las que están en la tierra, no dice que creó la tierra. Pero dice que las cosas visibles e invisibles Sí, fueron creadas. Sí, correcto, pero las que están en la tierra, no dice que creó Sí. la tierra, Juan. Selvin, la preposición en es de agencia, por agencia de Cristo, por eso está en voz pasiva. Ahora dime tú, esa preposición, según tu opinión, según los gramatólogos, ¿es de agencia o es agencia intermediaria simple instrumental o es agencia intermediaria personal? Si tú no entiendes esa parte, no vas a saber qué fue lo que fue creado por él. Dice que él fue el actor intermediario que creó todas las cosas, visibles e invisibles. Cuando dice visibles, está hablando de todo lo que es creado, el universo, la tierra, todo lo que es visible, todo lo que es palpable. Y cuando está diciendo cosas invisibles, también los tronos y potestades, que se refiere a los ángeles, a los principados, a todos los cuerpos gobernantes celestiales, fueron creados por agencia intermediaria de Cristo. Y el versículo 17, la preposición apo, dice que él es antes de todas las cosas que está mencionando ahí creadas. Y cuando dice visibles, pues está incluyendo la tierra y el universo, porque eso es lo visible. Juan, te comes la palabra en. Dice las cosas que están en la tierra, no dice que creó la tierra. Pero no me ha respondido, esa preposición en es de agencia. ¿O de qué Sí, es? John. Ajá. John, por respeto a ti, John. Respóndele, toca a ti. Una cosa, Respóndele, John, es toca que a ti. tú creas lo mismo, pero esto es, no es necesario que permitas esto solo porque creen igual que tú. John, pero no me Él está respondiendo. diciendo, John, Estaba viendo una pregunta para preposición- todos, el que lo quiera La contestar. preposición en Dice, la estaba viendo. Juan, mira, Juan, uno- ¿en qué parte dice toca a ti, Sergio, Jesucristo adelante. creó la tierra? Que diga que fue creada la tierra. ¿Dónde dice? John, si él no entiende la preposición en por agencia de respóndele. Cristo, él no va a entender qué fue lo que fue creado por Cristo. Yo le pregunto, la preposición en, ¿qué función tiene sintáctica? ¿De agencia instrumental o de agencia personal? No me has responde eso, contestado mi pregunta, le estás dando vueltas. Tenemos Te que ir primero pregunto. Oye, Tú dijiste, John, Juan, tú dijiste. estaba viendo mi pregunta, ¿eh? Sean testigos de que estaba viendo No, la puedo pregunta. intervenir. Juan, ahí dice, tú Vamos a hacer una dijiste que cosa, Jesucristo vamos a hacer creó una- la tierra. Tengo una pregunta para Selvin. Sí, Carlos, no hay ningún problema. Lo que yo veo es que Juan mintió, porque Juan acaba de decir que Jesucristo creó la tierra. Y esa es mi pregunta para el que la quiera contestar. ¿En qué parte desde el versículo 16 dice que Jesucristo creó la tierra? ¿Dónde dice? Sí, dice clarito que la tierra y el cielo ya estaban. Selvin, este texto lo has leído en la Nueva Traducción Viviente. No importa donde me lo quieras leer. El griego no dice eso. Bueno, yo tengo el interlineal griego aquí, el bizantino. No Sí, sé. correcto. Búscame en el interlineal griego a ver si ahí dice que Jesucristo creó la tierra. Antes de buscártelo, quiero leerte esta traducción, la Nueva Traducción Oh, Viviente. sí, léala. No tengo ningún problema Sí. con que la lea usted. Dice, Cristo es la imagen invisible del Dios, es la imagen del Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de él, Dios creó lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. No está hablando del mundo visible, mundo invisible. Todo fue creado por medio de él
y para él. Y él ya existía, el versículo 17, antes. Sí, pero Carlos, todas te las estás cosas siguiendo. y Te mantiene pregunto a ti también. ¿En qué parte de esos versículos que me leíste dice Jesucristo creó la tierra? en el versículo 16. Léamelo a No ver si así explícitamente. dice que Jesucristo creó la tierra. Ahí lo Por está medio diciendo, de él, lo visible y lo invisible fueron creados por él, por porque por aquel medio de él, intermediario de Ok, Cristo. Carlos, En Aftú, te lo Carlos, leo. oye, ¿cómo Selvin, comienza ese respóndeme, versículo? Selvin, ¿Cómo respóndeme comienza ese versículo? la frase Dice, en Aftú. porque Jesucristo creó los cielos y la tierra, dice. ¿O cómo dice? Porque por medio de él, Dios creó lo que existe en los ¿Dónde? lugares celestiales y Ok, en la tierra. para. ¿Lo que existe dónde? En el cielo y en la tierra. Ok. ¿Y qué cosas serían esas? Todo. Él lo dice en el siguiente No, dice versículo, todo. tronos, escucha, dice tronos, No, dice antes. dominios. Te adelantaste. Sí, pero Te correcto, pero sí te dice tronos en el adelantaste. versículo. Muchos párrafos te adelantaste. Vamos en orden. Oh, no, correcto, porque yo te hice la pregunta y tú no contestas, entonces yo me adelanté a contestarla No, por ti. es que te la estoy respondiendo. Me dices tú, ¿qué es lo que creó? Bueno, aquí lo dice, creó lo que existe. Sí, en los lugares celestiales y en la tierra. Ok, Entonces tú te adelantas cuando dice, él creó tronos y reino. Bueno, él dice, hizo las cosas que podemos ver, pero lo que no. Carlos, vuelvo a la pregunta. Es que si En me ese interrumpes, si versículo. no te puedo leer la Biblia. Pero es que tú estás huyendo de mi pregunta. Mi pregunta sigue siendo la misma que le hice a Juan. Te ¿En lo estoy dónde leyendo dice? aquí. Escucha, pero si tú Selvin, escucharas, Selvin, Mira, ahora- dice que él creó- déjame dice que terminar. él- Voy a tener que terminar para poderme, Selvin, porque no puedo entendernos, Selvin. porque nadie me quiere contestar mi pregunta. Entonces estoy como loco aquí preguntándolo otra vez. Pregúntame. Celi, no, te apago tu micro un ratito. Yo te voy a responder, Celi. Celi tiene razón. Explícitamente, tierra, no lo dice, implícitamente entiendes. Ya, yo te voy a responder, Celi. Celi tiene razón. Explícitamente, tierra, no lo dice, implícitamente entiendes. Ya, Quisiera hacer una pregunta a Selvin. La frase en Aftuta Panda, ¿a qué se refiere que fue creado ahí? O sea, todas las Dice- cosas, este artículo con Panda, ¿qué viene siendo todas las Correcto. cosas? Para ti, ¿qué son Ahí todas las lo que cosas? define, escucha, Ajá. primero, ¿cómo empieza el versículo? ¿Con qué palabra empieza el versículo en el griego? No, pero te pregunté qué son todas las cosas, no te vayas Pero es que por tú te la rama. saltás. ¿Por qué no me preguntas desde el principio del versículo en el griego? No, porque te estoy haciendo una pregunta específica. ¿Qué son todas las Sí, cosas? sí, pero Tapanda, ¿por qué te saltas ¿qué es para... Tapanda? ¿Qué es Vuelvo y te Tapanda? digo. Respóndame, ¿qué es Tapanda? Voy otra vez. Ujú. La palabra todo, ¿esa es la palabra que estás preguntando? Tapanda. Tú sabes Correcto. griego, debes saber qué te estoy preguntando. No, yo no ¿Tapanda qué soy es? griego, yo no sé griego. Pues no, que muy fiera para el griego, quién sabe qué. Entonces, o sea, He dicho eso, estás mintiendo nuevamente. ¿Por qué mientes? Entonces, ¿qué es Tapanda? Todo lo creado por Cristo. Bueno, te estoy diciendo que se traduce por la palabra todo. Y todo no es ¿Correcto? todo. Y todo no es Correcto. todo. Pero espérate. Juan, solo escucha. ¿Dice ahí que creó el cielo? Todo, ¿O lo que está en? todo no es el cielo. Pero espérate, lo que está en. ¿Estás Todo, notando? tapa. Ahora, mira, esto es lo que voy a Ajá. preguntar la última vez. Esto. Cuando en el Antiguo Testamento dice que Dios, o sea, hablando del Padre, creó los cielos y la tierra, cuando está en el griego, quiero que me escuches, todas las decenas y decenas de veces que dice que Jehová creó los cielos, tiene el artículo y tiene la palabra los cielos en el hebreo. Me estás Y dando luego, razón. espera, no he terminado. Y la tierra. Y después dice, y todo lo que en ellos hay. Pregunta para ti. Dice así en Colosenses 1:16 que Jesucristo creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Ahí Todas en las Colosenses cosas. solo está diciendo lo que hay en ellos. No dice los cielos y la tierra. Dice que creó todas las cosas, Selvin. O sea, no me vas a contestar mi En pregunta. Aftú- Te acabo- en Aftú, Carlos, Tapanda, Carlos. Yo en creo que el Aftú, único que Tapanda, estoy mirando todas las honestos aquí cosas. es a Carlos. Estoy viendo que Carlos sí es honesto. Tú no. Esa es tu táctica para evadir. Ahí dice Tengo en Aftú, el texto de esa Santino agencia aquí, si lo causal, quieres esa escuchar. agencia causal, esa agencia causal de todas las cosas. Tú solo te vas por ahí por la causal, pero estás ignorando tienes mi que probarme que pregunta. la Tierra no es parte de todas las cosas. ¿Cómo me puedes decir que Bueno, la Tierra no es te parte di de un todas las ejemplo. cosas? Bueno, Carlos, Yo te porque ya mire que no yo se te puede, pregunto, contigo no se Tierra puede. no es parte, la Tierra no es parte de todas las cosas. Los ángeles no son parte de todas las cosas creadas. Se entiende, pues, Selvin, se Ok, entiende. la tierra está dentro de la tierra. Selvin, tú le ¿Tú tienes tienes que entonces,
tú le tienes que tienes demostrar que la confianza al tierra, texto bizantino. tienes que demostrar que la tierra no es parte de todas las cosas creadas. Eso Bueno, tienes que demostrar. Carlos, sí, Carlos, Ok. Carlos, ahorita te contesto, Carlos, te contesto ahorita, Carlos, pero escucha, Carlos. Pero no, Carlos, honestamente, si tú eres estás una... corriendo, Selvin, estás corriendo. Dame La un minuto, tierra, Juan. la tierra es parte de todas las cosas creadas, ¿sí o no? Voy a ver Juan. si tú, Los Carlos, ángeles a ver son si parte tú, de las Carlos, cosas entiendes creadas, ¿sí lo o que no? voy a preguntar. Carlos, ¿tú me dices si entiendes o me dices si no entiendes, Carlos? Dale. Carlos. Cuando en Éxodo, por ejemplo, Éxodo 29, donde dice, porque en 6 días creó Dios los Sí. cielos y la tierra, y después dice, y lo que hay en ellos. Pregunta, en Colosenses dice, opción 1, porque en Jesucristo o en Él fue creado el cielo y la tierra, o opción B, porque en Él fue creado lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra. ¿Cuál de las dos opciones es, Carlos? Honestamente. Bueno, lo que dice el texto aquí es porque por él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué hay dónde? ¿Qué hay dónde? Cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e Ok, invisibles. entonces, ¿por qué no dice porque en Él fue creado el cielo y la tierra? Texto, mira, bizantino interlineal. Entonces, estamos en Colosenses, ¿ok? Lo que Juan te leyó, Colosenses capítulo 16. Ok, aquí dice, mira, tú sabes que el griego es como el inglés, ¿no? Las cosas, todas las cosas, ahí lo dice. Sí, pero en español me lo estás leyendo. En el griego, dime cómo se dice la palabra. Escucha la pregunta. Bueno, ¿Cómo se dice? Dígale, lo tendría que leer Juan, porque Juan es el maestro. Y entonces, ¿cómo Tapanda puedo es preguntar en griego, si tapanda. hablan al mismo tiempo? Juan, un ratito, uno por uno, Juan. Pero es Juan, que uno por uno. nada más habla él, ya tiene como 3 minutos. De ahí vas tú, Juan, de ahí vas tú. La Ok, traducción interlineal del texto bizantino, ahí tiene. Estás en lo correcto cuando dice que ahí en español está todas las cosas. Estás en lo correcto cuando dice que ahí en español está todas las cosas. Estás en lo correcto cuando dice que ahí en español está todas las cosas. Ahora, ahí están las palabras en griego. Podemos ir a buscarlas en el Búscalo en el griego. Búscalo en el griego. Pero eso me va a tomar tiempo. Yo tengo aquí la aplicación, me va a tomar tiempo. Cheque. Búscalo, hasta que Ok. participe Juan. Búscalo. Ok, Búscalo, por ahorita favor. lo busco. Ahorita Adelante, lo Juan. busco. Adelante, Juan Peña, adelante. Sí, el Samuel tiene la frase, hermano, pon el interlineal ahí, por favor, en la pantalla. En el interlineal viene una preposición que es enaftu. Y según los gramatólogos expertos como Lukan Sensky, como Wallace, como Daniel Steffen, dicen que esa preposición es de agencia. Es decir, las cosas fueron creadas por agencia intermediaria personal de Cristo. Y luego cuando dice, ¿cuáles cosas fueron creadas por Él? Todas. O sea, la carga de la prueba la tiene Selvin de demostrar que la tierra no es parte de las cosas creadas. La carga de la prueba la tiene Selvin de demostrar que los ángeles no fueron parte de las cosas creadas. Porque esa palabra tapanda incluye todo lo que fue creado, todo, desde ángeles, la tierra, el universo, todo lo que tiene un comienzo en la creación, todo. Aún estando dentro de la tierra o estando fuera de la tierra, todo fue creado por Él. Al menos de que Él nos diga que todo ahí... ¿A dónde dice ángeles al ahí, menos, Juan? pero no interrumpas. Al menos de que diga que los ángeles no son parte de la creación. Sí, pero Al menos- ¿dónde al- dice al menos ángeles? que tapanda, todas las cosas. ¿Dónde dice Todas las ángeles? cosas. Tapanda. Todas las cosas, Luis, todas las cosas, dice. No seas Sí, pero los necio. ángeles son Ahí cosas. te está diciendo tapanda, todas las ¿O los cosas ángeles son creadas. cosas? Pues así se traduce como cosas. ¿O los ángeles, Mira, los ángeles son Servi. cosas? Mira, Ahora, Servi, defínenos tú, la defínenos hoy. tú. Defínenos tú qué es tapanda, porque no has definido qué es tapanda. O sea, a ver, vamos a ver qué nos defines tú. O A ver, qué te escuchamos. inventas. Todo en ese contexto. Vamos a ver qué se inventa. Servi, mira ¿Creó a Dios? la ¿Creó a versión Dios? de hoy. Dios es invisible, ¿verdad? ¿Creó a Dios? Selvi, mira la Contesta mi versión pregunta. No, para Juan. Como dice No, que ok. todo lo invisible lo creó Jesucristo, creó a Dios entonces. Las cosas creadas, no seas ridículo. Dios no tiene comienzo. No, pero ni fin. tú me estás diciendo que eso incluye todo lo Los creado. ángeles son del cielo y tienen un comienzo. Claro, El tiempo de Dios. Correcto. Entonces, como Dios es invisible, o sea, tú me dijiste que No creó caigas todo en- lo invisible. No caigas en lo Se te ridículo, olvidó por favor. que Dios es invisible, ¿verdad? Mi pregunta fue clarita y la voy a hacer la última vez. Y si no hay respuesta, pues me salgo. Y le doy gracias a John por subirme siempre. Cuando dice que Dios creó los cielos Tomando y la referencia a tierra. Éxodo Escucha la 20. pregunta. Pero escucha la pregunta. ¿Dice el texto en la Septuaginta lo que está en Colosenses? No. Dice los cielos y la tierra. Mira, especifica que Dios es el creador de
los cielos y de la tierra. Pero en Colosenses no está hablando de la creación del cielo y de la tierra. En Colosenses está hablando de lo que hay en el cielo y la tierra. Y no está hablando de crear ángeles ni nada. Ahí te dice lo que se creó. ¿Y Fueron... qué son las potestades y principados? Ok. ¿Dice ángeles? Pero dice ángeles. Ángeles, principados y potestades es una Sí, característica. pero dice ángeles. Contesta la pregunta. ¿Ahí dice ángeles? Un ratito, Selvin, una pregunta, Selvin. Colosenses 1.17, quiero escuchar tu explicación, Selvin. Colosenses 1.17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Te escucho, Selvin. Ok, la palabra antes que está ahí. Dame la definición, Carlos, en el griego, la palabra antes. ¿Qué palabra es? No te escuchas. No te escuchas. Pon tu pantalla, por favor, Carlos. No, es la preposición pro, que No. lo localiza antes de las cosas, no lo he de las buscado cosas porque creadas. estaba dialogando con él, pero denme unos minutos. Hermano, la preposición es pro, lo localiza a Cristo. Juan, quiero escuchar, antes de las Juan. cosas creadas. Ajá. Juan, quiero escuchar a Selvin. Selvin, te escucho. Haz tu explicación, no estés preguntando, Selvin. Quiero escuchar tu explicación de Colosenses 1.17. Te escuchamos. Bueno, ahí dice, Él es antes de todo. Eso es lo que dice. Ahora, si tú interpretas antes por existía, ahí tienes un problema. Ve a lo que significa la palabra antes, que está en Colosenses 1.17, a ver si dice existía. Acá tengo la Biblia Jerusalén, que es bastante respetada. Es Dice, que tú vas al español, aquí estoy hablando con gente que habla John, griego. John, el verbo copulativo es estin. Él dice que él es. Acá dice, Un él tiempo existe. presente. No, yo no he dicho, yo pedí que me des... ¿Sabes cuál es el aspecto? ¿Sabes cuál es el aspecto del tiempo presente en el griego? Es temporal. Mira, tú metes mucha teología. Yo estoy haciendo una pregunta sencilla de una palabra griega. Para eso estudiamos, para no caer en ignorancia. La palabra antes. Háblame la palabra antes. ¿Sabes, Juan? Antes, ¿sabes? La palabra antes. Sí, en griego. es la preposición pro. Correcto, O sea, dame las lo tres localiza- definiciones de esa palabra que tiene el griego. Dámelas. ¿Cuáles son? El pro lo está localizando antes de las cosas creadas. Yo no quiero que me des teología, te dije. Antes, la Dame palabra las antes. tres Te estoy dando definiciones. gramática. Si no sabes distinguir Mira, entre John, ese gramática es el y problema teología. con esta gente. Les haces una pregunta y se va para otro lado. No me respondiste el aspecto. ¿Quién se está yendo para otro lado? ¿Cuál es el aspecto? Te acabo de decir si dice es o era. Te pregunté por el aspecto. Correcto. ¿Y qué aspecto debe de tener? Pues tú me dijiste que era temporal. Y yo te lo estoy Eso es diciendo que básico en el gramática. aspecto es en tiempo presente, no es en tiempo pasado. Por eso me estás dando la razón. Si tiene un tiempo Bueno, presente, está quiere decir que bien. siempre ha sido. Te estoy Él dando. es. Pero espérate. Ajá. Dice era. Él es, Dice, él él existe. es. Oh, Él existe. John, por favor, gracias por tu honestidad. El texto dice es. Le toca a Eder. Adelante, Eder. ¿Cómo estás? Bendiciones, hermano. Hola, ¿qué tal? Sí, una pregunta para Selvin, ¿no? Cuando voy a centrarme en otro versículo porque yo sé que están viendo por ahí algunas palabras. Hebreos capítulo 1, el versículo 9. Hebreos capítulo 1, el versículo 9, donde Ya. dice, amas la justicia y odias la maldad, por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Quién está hablando? ¿De quién está hablando? Esa es la primera pregunta a Selvin. Está Espérate. citando el Salmo 45, versículo 7. Pero nuevamente la pregunta, ¿quién está hablando y de quién está hablando? En el Salmo 45 es el escritor del Salmo a Salomón, le estaba hablando. El escritor de Hebreos cita ese texto por la mismita razón por la que fue escrito. Fue escrito dedicado al rey. El rey de Israel era el hijo de Dios. Y ese texto dice que Salomón es el más hermoso de los hijos de los hombres. A este hijo de los hombres es a quien se le dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Sí, yo sé que... Y eso mismo está en Hebreos 1:9, que Dios lo ungió. Pero Hebreos capítulo 8, versículo 1 comienza diciendo, pero del Hijo dice. Yo creo que te estás saltando esa parte, ¿no? O no, pero tú no me citaste eso o me citaste eso. Tú me citaste el verso 9. Bueno, pero es que están juntos. Eder, están separados. honestidad, Entonces, a ver, Eder, ¿me está citaste hablando el del verso Hijo? 9 o me ¿Está citaste el hablando verso del 8? Hijo o no? A ver, Eder. entonces te leo el versículo 8 Pero y 9. espérate, Eder, del dame un Hijo segundito, dice. dame un segundito, que a mí no me gusta dejar cabos sueltos. Cuando tú entraste aquí te referiste a mi persona y me dijiste, te hacer una pregunta de Hebreos 1:9, ¿correcto? Ajá. ¿Verdad que no me ¿Cuál es el mencionaste el tema? verso 8? ¿Qué, ¿y están separados o qué? Eder, no estás contestando mi pregunta. Ese es el problema con ustedes, que son pues no. deshonestos. ¿Cuál de esos estos, hombre? Estás separando el texto. El texto dice claramente Sí, pero que se está Eder, voy a refiriendo al volverte a Hijo. hacer, si Se no ya está no voy a re- hablar contigo. Ok, Selvin, Ya, ok, Si no eres entonces- honesto, ya, entonces, según no tú voy se a está hablar refiriendo contigo. a quién. Ya, según tú se está refiriendo a quién.
Sí, Eder. se la A pregunta. Salomón. ¿A qué se está Eder. refiriendo en Hebreos? Vale. Entonces, respóndeme. Entonces, según tú, ¿a quién se está refiriendo? Eder. Salomón. John, ¿estás escuchando? La idea es ¿Puedes escuchar. responder, según tú, a quién se está refiriendo? Salomón. Eder, quiero terminar lo que empezamos hablando. Escucha, cuando tú entraste aquí, ¿te referiste a mí sí o no? Sí lo dijo, ¿Y tu pregunta fue del versículo 8 o del versículo 9? el 8, Sí, pero el versículo 8, Hebreos capítulo 1, el versículo 9. Hebreos capítulo 1, el versículo 9. Sos deshonesto completamente. Hombre, de verdad. Entonces tienes Bueno, un entonces versículo John, separado de todo no lo voy a demás. hablar con Eder por deshonesto. Gracias, John. No, Con no, Eder porque voy- cosa. Ya, Selvi, hazle una pregunta a Eder. Ok, hazle una pregunta, te lo va a responder y tú también te comprometes a responderle su pregunta. ¿Estás de acuerdo, Selvi? El problema, John, que tú no estás escuchando lo que está No pasando responde, aquí. no Hazle tu responde. pregunta, por eso, hazle tú Estoy primero la hablando con el pregunta. anfitrión, Eder, respeta. Hazle tú primero la pregunta, Selvi, adelante. Mira él, no Ok, tú. John, contigo, 10 segundos. Mira, Hazle tu pregunta, Selvi. yo se la voy a hacer la pregunta, pero quiero quedar claro que cuando una persona es deshonesta no merece que yo hable con ella, porque está siendo muy deshonesto. Nada le cuesta admitir que cuando él entró aquí solo me preguntó el versículo 9, no me mencionó el verso 8. No lo ha admitido, pero no lo está mintiendo, pues, Selvi. No lo está... Pero si no lo admite y quiere saltarse, amenazarme, que tengo miedo, no está contestando mi pregunta. Ahí sí, Esa es la verdad, tienes miedo. ok, Eder, no, estamos conversando no, educadamente, no, Eder, ese lenguaje no, por favor. Adelante, Selvin, dale tu pregunta y Eder te va a formular una pregunta mejor hecha. Adelante, dale tu pregunta, Selvin. Eder, pregunta del versículo 9, Hebreos 1:9. Dice ahí, amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, Eder. Pregunta, ¿cuándo y por qué fue que Dios ungió a esta persona? Adelante, Eder. A ver, es claro obviamente que está citando los salmos, pero en este contexto se está refiriendo al Hijo. Y nos remitimos al versículo 8, pero del Hijo dice. Entonces a eso quería llegar. Entonces, Selvin, ahora va mi pregunta. ¿Se refiere al Hijo? No me ha o se refiere contestado. a John, Salomón? ¿por qué se es Ya- deshonesto ya este hombre? ya ¿Cuál te fue mi respondí. pregunta? Es que ya te Carlos, respondí. Carlos, tú eres honesto, Carlos. ¿Cuál fue mi pregunta, Carlos? Carlos, Ya ¿escuchaste te si me respondió o no me respondí. respondió? Ya te respondí. Lo que no te gusta es otra cosa, Selvin. No. John, mira mi pregunta otra vez. Dice, ¿cuándo y por qué lo ungió? Esa fue mi pregunta. Te estoy dando la razón que se está citando el Salmo. Esa es mi respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Ahora, ¿Cuándo y por qué lo ungió a Jesucristo? Ahora, mi pregunta es la siguiente. Desde el Bueno, versículo muchas 8 se gracias, puede- John, muchas gracias. No voy a Híjole, estar de verdad. hablando con un aparello. No te Carlos vayas, es honesto, Silvi. lo miré. De hecho, a Carlos lo vi más honesto, porque No te Carlos vayas, está Silvi. escuchando la pregunta. Mi pregunta es, ¿cuándo y por qué ungió Dios a esta persona llamada Jesucristo? Lo ungió ¿Cuándo y su obra- por qué? Lo ungió por su obra ministerial, porque le iba a hacer Vaya, gracias, Juan. Pero eso no quita Gracias, que Juan. sea eterno, ni quita que sea Dios. Sí, no importa, Juan, pero por lo menos tú estás siendo más honesto que Eder. Adelante, Selvin, ¿vas a responder la pregunta que te ha hecho Eder o no? Prende tu micro, Selvin. No puedes exigir Si la Eder me hace una pregunta, ¿la tengo que contestar? No, si tú quieres no la contestes, no estás obligado. Adelante. Igualito como él hizo que no contestó mi pregunta, no tengo por qué hablar con Eder. No, puedo hacerle una pregunta. Te lo va a preguntar, no, el acuerdo era que te preguntes. Tú no quieres contestar, Selvin, no. Muy bien. Adelante, No te preocupes, no te preocupes. Yo no exijo que acá te metan presión para que tú respondas como a su manera de quien sea. Selvin. Te voy a decir, ten mucho cuidado de estar presionando con la forma. Tú haz tu pregunta y cualquier persona te lo puede responder como quieras. Si tú, según tú no te respondió, pues queda mal, el público saca su conclusión. Selvin. Yo no puedo poner que a ti te presione Es tampoco. correcto, John. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no estoy en contra de lo que estás diciendo. Ahora, si a mí no me responden, ¿por qué tengo que responder yo? Así es, pues yo no te he dicho que estás obligado. Yo no te he dicho. Bueno, que estás gracias. No voy a hablar con un deshonesto como Eder, que le hice una pregunta y Juan sí contestó correctamente. obligado. Deja de usar la palabra deshonesto. Te voy a agradecer, Selvin. Es que yo voy a usar la palabra que yo quiera, John. No hay problema, John. Las cosas se toman como a quien viene. Estamos hablando con un hereje. Esto- Híjole, de verdad. Selvin, Adelante, Carlos. Selvin, entiendo tu postura que no crees en la preexistencia del Hijo ya en el pasado eterno. Según el Salmo 110, sí, me imagino que ya lo has leído muchas veces en tus debates, cuando dice Jehová, dijo mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién está hablando ahí y a quién? David escribe en el Espíritu, según Jesucristo en Mateo 22, verso 43, creo, dice que David en el Espíritu. O sea, cuando dice en el Espíritu significa en visión
o inspirado por el Espíritu Santo. Dice David, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. Eso es David escribiendo en el Espíritu. Pero es una profecía que va a suceder en el futuro. ¿Cuándo sucedió? Hechos, capítulo 13, versículo 23 en adelante. Dice que Dios había prometido a David que de uno de sus descendientes levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Pablo es el que dice, no soy yo. Pablo dice que esas palabras de David fueron cumplidas cuando Dios resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó a su diestra. No dice que sucedió allá cuando David lo habló. Ok, entonces, vuelvo a la vez otra pregunta, porque construiste ahí tu explicación. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién le está hablando ahí a quién? Te dije que Jehová, según lo que está escribiendo David, es Jehová que le habla a Jesús, pero Pablo lo interpreta que sucedió en la resurrección. El Señor mismo, tú citaste Mateo, pero yo tengo la cita en Marcos, que es lo mismo, ¿no? Marcos capítulo 12, versículo 35, donde el Señor Jesús cita este mismo pasaje y dice, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, o sea, lo mismo que tú citaste, solo que estoy en el Evangelio de Marcos. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ok? Entonces Jesús dice, David mismo le llama Señor, ¿ya? Pregunta el Señor Jesús aquí a los escribas, ¿cómo pues es su hijo? Hablando de David, ¿no? ¿Cómo es hijo de David? ¿Sí? ¿Cómo pues es su hijo? Y la multitud, dice el pueblo, le oía de buena gana. ¿Cómo era hijo de David? ¿Sí? Como tú lo estás explicando, si el Señor aquí está dando a entender que él ya existía. ¿A dónde dice ya existía? Vamos a leer Él es antes de las cosas. Vamos a leer Marco, perdón, que tú dices Mateo, ¿no? Mateo 22, 22. verso 42 en adelante. 42, ok, yo te lo busco. Ok, la cita que tú has dado dice, y estando juntos con los fariseos, Jesús le preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David, la explicación que tú diste. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, a manera de interrogación, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, David le llama a Jesús Señor, ¿cómo es su hijo? Porque no existía. ¿Y a dónde dice ya existía? No te está diciendo la palabra existía. No, pero Carlos, entonces tú puedes inferir en el texto lo que no dice. Honestidad, ¿no? Tú usas la palabra Sí, honestidad. eso es lo que estoy pidiendo de ti. ¿Dónde dice ya existía? Pues dice David, pues si David le llama Señor... En el Espíritu, pero espérate, en el Espíritu, ¿no? Okay, ¿Qué significa en el Espíritu para ti? En el Espíritu. ¿Qué significa en el Espíritu? Que el Espíritu Santo lo usó. ¿Para qué? Para crear esta profecía. Ah, una profecía era. ¿Y cuándo se iba a cumplir? Si lo vamos así, él se cumplió en el nacimiento. Bueno, yo solo te pregunté, ¿era una profecía sí o no? Sí. ¿Y cuándo se iba a cumplir esa profecía? En el nacimiento de su hijo, Jesucristo. Espérate. Jesús se sentó a la diestra de Dios cuando nació. No cuando nació, no. Oye, ¿cuándo se sentó a la diestra de Dios entonces? Cuando él resucitó. Eso es lo que el texto está diciendo, que es una profecía para el futuro. Pero ¿cómo me explicas esto? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Bueno, esa es la pregunta que te voy a contestar. Dice, si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Es una pregunta que está haciendo. Y ellos no le supieron responder, y aquí es donde vamos a entrar en lo que es lo rabínico. Los rabinos, desde antes de Cristo, ellos tenían ese Salmo 110,
era para Abraham. De ellos no decían que era para Jesucristo. Había discusión entre varios rabinos, que de hecho hay un midrash que dicen que le dice Abraham a Dios cuando ve a Jesucristo sentado a la diestra de Dios, le dice, ¿y este quién es? Porque está a tu diestra. Y le dice el midrash, dice, hijo, yo estoy a tu derecha. Escucha, esto es rabínico. Ahora, ¿por qué te cuento esto? El que lo quiera tomar o investiguelo como usted quiera. Dice, porque ellos creían que un hijo nunca podía llegar a la gloria del padre. Siempre el padre será mayor que el hijo. Entonces, nadie creía que alguien podía ser mayor que Abraham, cuanto más que alguien pudiera ser mayor que David. Ahora, te doy prueba bíblica. Cuando José soñó que 11 estrellas, la luna y el sol se arrodillaban ante él, ¿qué le dijo su papá? Y lo reprendió diciendo, ¿qué es esto que has soñado? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos nos inclinaremos delante de ti? Y cosa que sucedió, así sucedió. El hijo vino a ser mayor que Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob fue patriarca, pero José fue el segundo al mando del imperio conocido de entonces. Entonces, con esto regreso a Mateo 22, cuando Jesucristo dice, si David en el espíritu le llama Señor, ¿cómo es que su hijo? Les está retando el ego a los rabinos. Les está retando el ego porque ellos no creían que ese salmo era para el Mesías. Número 1. Número 2, ellos no creían que el Mesías sería mayor que David. Porque en las profecías que eran para el Mesías, siempre decía, por ejemplo, en Isaías 35, en Ezequiel 34 decía, y yo seré su Dios y David, mi siervo, será príncipe en ellos. Levantaría un pastor que será David. Entonces ellos siempre oían que las profecías decía David, pero sabían que era el Ben David, el hijo de David. Pero nunca lo tenían como que el Mesías sería mayor que David. Por eso les reta el ego a estos rabinos judíos. Le dice, si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? O sea, David le va a llamar Señor a su propio hijo. Ese es el ego que les está. Pero ellos no le supieron contestar. Ahí termina el capítulo. Pero Pedro y Pablo se encargan de explicarlo. Dicen que esa profecía era para cuando Dios resucitara a Jesucristo de los muertos, que lo sentaría en el trono de David. Lucas 1:32, el propio ángel le dice a los padres de Jesús, y le dice, este niño será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y Dios le dará el trono de su padre David. Futuro. No dice que ya lo tenía y que ya existía. Esa es mi respuesta. Gracias. Ok, gracias. Ahora sí te toca, Apolo, adelante. ¿Tú quieres preguntar hace rato? Apolo, si no pasamos con Juan. Adelante, Apolo. En Apocalipsis capítulo 5, verso 13. Por esta razón, los unitarios piensan que solamente el Padre y la alabanza, en teoría el Padre, van a conseguir esa salvación que tanto están buscando, pero no. Esa estopa avanza al Padre. No llegan al Padre, sino por medio de Jesucristo, porque en Jesucristo está la vida eterna. Apocalipsis capítulo 5, verso 13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, 2, la honra, 3, la gloria, 4, el poder, por los siglos de los siglos. Cuando se implica el poder, es todopoderoso. Cuando te dice gloria, es porque es digno de gloria. La alabanza, toda la alabanza se dirige al Cordero y al Padre. La pregunta sería, Selvin, ¿qué opinas tú del Cordero de Dios? ¿Merece que le cantemos a Él, Sí, que le alabemos, que le honremos, le demos gloria y poder? Sí, todo lo que dice el texto. ¿Vas a ir al Padre para llegar al Hijo o vas al Hijo para llegar al Padre? Hasta ahí sería mi pregunta. A través del Espíritu Santo, escúchame bien, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, tenemos comunión, no dice con el Hijo y con el Padre, dice con el Padre y con el Hijo.
Siempre ve el Padre primero. ¿Estás de acuerdo? Pero dije antes que es estopa cuando vas primero al Padre, si no es por el Hijo. No, Eso pero es eso es lo que dice el texto. Yo solo por eso te pregunto, es que si estás de acuerdo, que eso es lo que dice el texto. Que tenemos comunión con el Padre y nunca está el Hijo primero antes que el Padre. Bueno, esa sería cuestión de revisar otros textos. Sí, correcto, está bien. Pero ahora viene la pregunta que tú me hiciste, tiene relación con Apocalipsis 5:13, donde se le da gloria, alabanza, majestad, reino, ¿qué más? Todo lo que se le da al Hijo. Esta es la pregunta. Sí. Correcto. Ahora, pregunta para usted, Apolo. Adelante, dime. Ahí está la palabra griega, ¿por qué? Aquí viene el asunto. ¿Por qué se le da al Cordero alabanza, gloria, majestad, poder y honra? ¿Por qué? Pregunta, dos opciones. ¿Porque es Dios o porque murió en la cruz? ¿Cuál de las dos? Porque por el poder de su palabra crea todas las cosas. Y muchas otras Eso es lo que cosas. dice el texto. Yo te estoy preguntando del texto, no de tu locura de teología. Yo te pregunté del texto. Del texto Ahí lo dice por qué. Ahí en el texto dice por De qué. acuerdo al verso 12 dice que el Cordero que fue inmolado es digno del tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Por la resurrección. ¿No? ¿Y a quién puedo adorar yo? Bueno, sencillo. Yo Allí puedo dice por qué. Entonces, si no me contestas con el texto bíblico, no, no está ahí, importa. John dice que no te puedo obligar a contestarme, pero el texto bíblico dice, un verso tú antes. eres digno de recibir esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Ahí te dice por qué. Ahí no te dice la locura que tú estás diciendo. Dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Ahí dice clarito. Correcto. ¿Ves? Ok, ya- Cuando tú contestas con Biblia, se te hace más fácil todo. Pero cuando contestas locuras de teología, no Celis, tiene Celis. sentido, hermano. No, Se le acaba su pila a Juan, dice. Adelante, Juan. Está acorde a lo que te estoy respondiendo, porque el verso 12 te dice, el Cordero que fue inmolado es resucitado. ¿Y quién es digno de tomar el poder y la alabanza, la Apolo, gloria, los Apolo, hijos voy de yo. los hombres? Es aquel que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. ¿Quién más? Amén. Yo creo todo eso. Todo eso lo creo. Le toca a Juan. Sí, voy a Adelante. hacer una pregunta antes de que se me acabe la pila. Adelante. Voy a hacer una pregunta a Selvin. ¿Desde cuándo Cristo es llamado Hijo de Dios? Desde el momento que fue llamado directamente por Dios desde los cielos, y eso ocurrió en el bautismo en Lucas 3:21. Dice, y de los cielos vino una voz que le dijo, este es mi hijo amado. No hay otro texto donde Dios le haya llamado de los cielos antes del bautismo. Esa es mi respuesta. ¿Puedo replicar? Ahora, ¿verdad? esta es mi pregunta. Esta es mi pregunta. Pero ¿puedo replicar? No, pero John dice que no me puedes obligar a darte otra respuesta porque ya te respondí. Recuerda, la ley del anfitrión. Tengo derecho a replicar. A replicar, no te va a reclamar. Tranquilo, Celis. Adelante, Juan. Mira, muérete de vergüenza. Muérete de vergüenza públicamente porque Juan 5:20 dice, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado conocimiento del Padre. El Hijo de Dios ha venido, es llamado Hijo de Dios antes de que viniera a la tierra. Ahí quedas totalmente refutado. Adelante, tu pregunta, Ok. Celis. Tu pregunta. Ok, esta es mi pregunta. Esta es mi pregunta. Escúchame muy bien porque no quiero teología. Ahora, tú puedes hablar lo que tú quieras. Si no me respondes, igual yo voy a replicar. Esta es mi pregunta. Escucha muy bien mi pregunta. ¿Tú crees que Cristo tiene dos naturalezas? Solo quiero estar seguro antes de hacer mi pregunta. Sí, ¿verdad? Sí lo cree. Ya sabes. Dijo Ok, Moisés, ya sabes. ok. No, solo quiero estar seguro. Ahora, esta es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿a quién exaltó Dios? ¿Al Dios Jesucristo o exaltó al que murió? ¿A cuál de los dos exaltó? Adelante, Juan. Esa es tu pregunta, ¿en serio? Adelante, Juan, contéstale. Ok, no, es que no me interrumpa, ¿eh? Aquí, cuando hablamos de Cristo, hablamos de una sola persona. No puedes hablar de una persona encarnada y una persona divina. Es una sola persona. Así de tal manera, cuando Cristo dice que el que estuvo muerto, dice yo, el que estuvo muerto es un pronombre personal.
Entonces tu pregunta está mal planteada porque la estás planteando desde una postura nestoriana, como si hubiera dos personas en Cristo, ¿no? Una persona humana y una persona divina. Entonces la pregunta está mal enfocada, está mal planteada porque viene de un nestoriano, ¿no? Que ve en Cristo dos personas. Y en Cristo solamente hay una persona, Él, pronombre personal de Colosenses 1:17 que no pudiste con el texto. Dice, Él es antes de todas las cosas creadas. Entonces solamente hay una persona en Cristo. La pregunta está mal hecha. Ok, haz tu aclaración, Selvin. Ok. Bueno, mi pregunta fue bien clarita. Y el que es honesto sabe cuando una pregunta está bien planteada. El deshonesto siempre va a tratar de demeritar al que hace la pregunta. Esa es la única que te queda. Porque mi pregunta fue bien planteada. Yo te dije, ¿ustedes creen que Cristo tiene dos naturalezas? Mi pregunta fue bien planteada porque yo te dije, ¿a cuál de las dos exaltó Dios? ¿Al Dios, a la naturaleza divina o a la tal naturaleza humana? Y tú dijiste que mi pregunta está mal planteada por esto, por lo otro y eso. Pero este es el problema, que en Apocalipsis 5, el texto que leyó Apolo dice, tú eres digno de recibir. O sea, digno. ¿Qué significa ser digno? Digno es que te has ganado algo. ¿Y quién fue que se lo ganó? ¿El que no murió o el que murió? Y tú quieres meterlo de que, ay, es que en él hay dos naturalezas, pero es una sola persona. Bueno, a esa persona que murió, a esa fue que Dios exaltó. Ahí no está esa mentira. Bebé, me estás interrumpiendo. Me diste la razón. Ok, Me Juan, Me estás interrumpiendo. Me no estás interrumpa. interrumpiendo. Termina. Tú estás diciendo que Dios premió a los dos naturalezas. ¿Dónde está esa mentira? Ahí premió, Dios ensalzó al que murió. Y ese que ensalzó se le llama el cordero. No la mitad del cordero. Dice el cordero que fue inmolado. No dice que fue inmolado la mitad, lo que era humano y que lo que era divino. Esa es una mentira teológica de ustedes. El texto Ok, dice, Selvin. el cordero que fue inmolado es digno de recibir esto y esto y esto porque Ok, fue Selvin, inmolado. ya, listo, Selvin. Yo solamente te voy a hacer una sola pregunta. Tú has visto que todo el mundo te ha hecho la pregunta. Yo solamente con una sola pregunta y te voy a pedir, por favor, que te sigas a la pregunta que te voy a dar, si puedes, ¿no? Por supuesto que no estás obligado. Apocalipsis 5:13 dice, ya todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, se entiende implícitamente que es el Padre, y al Cordero, que es Jesucristo, sea la alabanza, la honra, gloria, el poder por los siglos de los siglos. Según este verso, yo no te he preguntado si Cristo es Dios, no, olvídate eso. Mi pregunta es, al Padre y al Hijo, ¿se le debe dar igual alabanza, honra, igual gloria, igual poder, según este texto, sí o no? Adelante, Selvin. Sí. Lo que está en ese texto, sí. Pero en ninguno de esos textos dice que lo deben de adorar porque es Dios. Oh, me quedo contento que se le dé igual honra y gloria y poder a Sí, es que dice honrar al Hijo como honran al Padre. Te lo he dicho No. una y otra vez que yo creo lo que el texto dice. Ahora, el texto en ningún momento dice adórenlo porque es Dios. Dice Ok, porque fue inmolado. Ok, ahora ya me respondí, ahora mi reflexión, ojo, apaga tu microfito, ahora mi reflexión, Selvin. Ojo, ha sido honesto, y he sido bastante educadito en este live, te felicito, Selvin. Ha sido honesto, o sea, está reconociendo que al Padre y al Hijo se le debe dar igualdad de honra, de alabanza, de gloria y de poder. Por sentido común, si a un católico se levanta y diga, a María hay que darle igualdad de honra y gloria que a Dios, todo mundo le dice, idólatras, idolatría, ni un católico se atreve a decir eso. Pero si tú estás diciendo que a Cristo y al Padre se le debe dar igualdad de honra, gloria y poder, implícitamente, ojo, estás diciendo que es Dios Jesucristo, aunque no lo vas a querer aceptar, pero implícitamente lo estás diciendo, me quedo satisfecho. Hazme tu pregunta, Selvin, te toca a ti. ¿En qué parte de ese texto dice, John? Esta es mi pregunta. ¿En qué parte de ese texto que tú mismo me preguntaste, en qué parte dice que le deben de dar honra porque es Dios? En el texto explícitamente no lo dice, pero en el contexto de otros versos se entiende. En el texto no lo dice. Pero mi pregunta es de ese texto. Te estoy siendo honesto, no lo dice en el texto. Ya te respondí con eso y te estoy Ok, complementando. esta es mi contrarrefutación. Ok. En ese texto dice clarito al Cordero que fue inmolado. Es digno de recibir. Cuando tú vas a recibir significa que no tenías. Vas a recibir. Y también en ese mismo texto te dice, ¿por qué lo recibe? Porque fue inmolado. No dice porque era Dios, John. Gracias. Y una interpretación. Ok, una reflexión, pasamos con calma. Una reflexión. Pero es que el problema, mira, no sé, yo creo lo último que dije. Ahí no dice porque era Dios, dice porque fue inmolado. Podemos hacer una conclusión final porque ya tengo que bajar. Ok, te escuchamos a ti, Juan, adelante.
Ok. Bueno, pues ustedes lo vieron, ¿verdad? Selvin pues se autorrefutó cuando dijo que el último sujeto de atribución nada más es la persona de Cristo, ¿verdad? Nosotros estamos de acuerdo con eso, porque la unión hipostática dice, hay dos naturalezas, no decimos que hay dos personas. Entonces él ¿Está en la cometió Biblia eso, la unión hipostática? permíteme, déjame, estoy haciendo mi conclusión. Así que tú estás diciendo en Entonces, conclusión. Yo no creo, eso es basura para mí. Eso permíteme. Déjalo, de ahí te toca a ti, pues, estamos hablando. Entonces, cuando él me dijo que el sujeto último de atribución recibió el honor, la adoración, los premios, etcétera, toda la recompensa de Apocalipsis, pues él al final de cuentas me dio la razón, ¿va? Y también quedó refutado cuando dice que Cristo se le llama hijo en el bautismo de Juan. Yo le demostré que primera de Juan 5:20 dice, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado conocimiento del Padre. Y dicho sea de paso, este texto dice, a Cristo le llama con el pronombre demostrativo utos, le llama, estamos en el verdadero, en su Hijo, y dice, este es el verdadero Dios. A Cristo se le llama el verdadero Dios. Entonces ya con eso me bajo, me quedo satisfecho de que ya está entendiendo la doctrina cristocéntrica y ojalá que vaya por buen paso. Bendiciones, hermano Carlos, Johncito Félix, no te queda de otra que te alabes tú mismo, John. No, bendiciones. Sí, Juan, no te queda de otra que te alabes tú mismo. Hay que olvidar ya, hay que olvidar. Los cristianos jamás estuvieron equivocados, siempre adorábamos. Oye, Johncito, bájame. John, tengo otra intervención ahí con Selvin, no sé si quiere. Sí, pero déjame despedir a John. Solo dame un minuto para despedirme de lo que Juan acaba de decir. Sí, adelante, Mira, adelante. sí, solo porque como él te despidió y me habló de mí, voy a hacer algo con él. Mira, cuando él dice en 1 Juan 5:20, dice, pues sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Esta es la pregunta. Jesucristo dijo cuándo fue que vino y qué sucedió antes de que viniera. Jesucristo dijo en Juan 10:36, aquel al que el Padre santificó y envió al mundo. Pregunta, no es para Juan, no, esto es yo me la estoy haciendo. Pregunta, Selvin, ¿qué hizo Dios para enviar a Jesús? Contesta Selvin, lo santificó. Pregunta, Selvin, ¿por qué necesitó ser santificado antes de ser enviado? Claro, la palabra santificado significa ser apartado, o sea, Dios lo apartó ¿de dónde? De entre sus hermanos, cumpliendo Deuteronomio 18:18. Levantaré un profeta de en medio de tus hermanos y pondré mis palabras en su boca. O sea, Dios escogió un hombre de en medio de los judíos. No lo escogió del cielo y lo santificó. No, mentiras. La palabra santificó significa apartó y lo envió. Por eso puede decir, el Hijo de Dios ha venido. Claro, porque ese Hijo fue escogido de entre los israelitas, no del cielo. Ahora sí, gracias. Gracias, Sergio. Adelante, Carlitos. A ver, ¿quieres contar tu último pregunta o comentario? ¿Qué cosas quieres hacer? Tu micro, Carlos. Carlos Sandoval, tu micro. Sí, no se oye. Mi postura es muy clara. Yo sí creo en la eternidad, el pasado eterno de nuestro Señor Jesucristo, que sí existía. La pregunta para Selvin es, según Malaquías 3, sí, me imagino que otro texto que ya lo tiene bien trillado, ya lo debe de manejar bien, cuando dice el profeta, he aquí yo envío mi mensajero, sí, el cual preparará el camino delante de mí. Se está hablando Jehová por medio del profeta, que preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y dice, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 76, el evangelista cita esto y dice, y tú, niño profeta, hablando de Juan el Bautista, el Altísimo será llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Cómo explicas esto, Selvin? Que Jesucristo no está hablando de nuestro Señor Jesucristo, del mismo Dios. Ok. Primero, pero quiero que me ayudes tú porque yo no tengo acceso a ni Biblia ni nada porque estoy metido. Yo te lo leo aquí, si no, yo te leo Sí, también. okay, porque yo me vine del cuarto, una niña se me levantó, me vine para la sala, estoy en oscuras, no tengo acceso a computadora ni nada. Todo esto ha sido de memoria mía que yo he hablado. Dios Dame es mi testigo. Dame el texto. Ok, mira, Carlos, esta es la pregunta. El que habla en Malaquías 3 es Jehová, ¿verdad? Sí. Y cuando dice, y vendrá el Señor a su templo, ¿qué palabra hebrea está ahí? ¿Es Jehová o Adón? Te voy a decir lo mismo que le dijiste a Juan. Aquí no estamos hablando hebreo, estamos hablando del texto aquí. Entonces, la palabra Señor significa Jehová en Malaquías 3:1. Si me preguntas de la raíz hebrea, Señor, obviamente está hablando un título a Dios.
Pero espérate, el que está hablando es Jehová, que va a enviar su mensajero, y Ajá. después dice, y vendrá el Señor a su templo, ¿correcto? Y la palabra Adón, esa es la palabra hebrea que está ahí. Si no te importa esto, solo dime, no te importa que te esté diciendo esto, y no te interesa revisar el texto hebreo, solo No, yo lo voy a dímelo, y no revisar. hablo más. No, yo lo voy a revisar. Dale, saca Ok, tu ok, hebreo, entonces saca el tu que libro, habla como es sea. Yud-Heh Vav-Heh, ese es el nombre del Padre, el nombre del Dios de Israel, y él dice que vendrá a Adón a su templo. A ese Adón se le llama el mensajero del pacto. Jesucristo es el mensajero del pacto. Ahora mira, en el cumplimiento, cuando en Lucas 1:76 dice que Juan el Bautista irá a preparar el camino delante del Señor, es la cita de Malaquías 3:1. Ese señor es una cita de la palabra Jehová, no es una cita de la palabra Adón, porque Juan el Bautista vendría a preparar el camino delante de mí, dijo Jehová. ¿Qué significa preparar el camino delante de Jehová? Que vendría a preparar gente en los caminos de Jehová. No está diciendo que va a preparar el camino delante de Jesucristo. Está citando Malaquías 3:1. Él preparará irás delante del Señor. Ir delante del Señor significa lo que está en Malaquías. Irá delante de mí. El propio Padre cita, pero como no tenemos la prueba del hebreo, solo tenemos que en el griego la palabra curios. Pero la palabra que está ahí es una cita de Malaquías 3:1. Eso no es la palabra Adón la que está citando. Es Jehová. La palabra griega que ha citado curios, está lista, ¿dónde me avisas? La palabra griega que ha citado curios en el Nuevo Testamento se usa únicamente para referirse al Señor Jesucristo. ¿Estás de acuerdo en eso? No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Léeme Hechos 25, verso 26. Hechos 15. Hechos 25, verso 26 te dije, ¿verdad? No, 15 me dijiste. O no me equivoqué. 25, verso 26. Hechos 25, versículo 26. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Bueno, ese señor ahí es el emperador romano. Festo se está refiriendo al emperador romano como Curios. Eso escribió el escritor ahí también. En el Evangelio, creo que es en el Evangelio de Lucas, no estoy seguro, que dice clarito, a Felipe le dice la gente, Señor, podemos hablar con vuestro maestro. A Felipe le llaman Señor y es la palabra Curios. En Hebreos 11 o 12, ya para terminar, Hebreos dice que la palabra curios para Abraham, que Sara le llamaba curios a Abraham. Así que la palabra curios no es exclusiva ni para Dios ni para Jesucristo. No, el punto es que cuando lees un texto y se está refiriendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo y le dice Señor, se está refiriendo a Él, Selin. Sí, yo estoy de acuerdo, pero tu pregunta fue, tú afirmaste que solo se usa para Jesucristo. Yo te dije no y te lo probé. ¿Correcto? Sí, me estás probando que cuando se dirigió a Félix, se recibió como Señor. Claro que sí, estoy de Correcto, acuerdo. pero ¿estás de acuerdo que te contesté honestamente? Me preguntaste, ¿la Sí, palabra sí, sí, Señor sí, se usa sí. solo para Jesucristo? Te dije no y te lo probé. Ese es mi punto. Sí, no, fuiste honesto. Si me dices un ejemplo, claro. Claro Sí, que muy sí. bien. Mira, la palabra curios, en el griego no había un equivalente para el nombre de Jehová, Yud-Heh, Vav-Heh, las 4 letras hebreas, lo que sacan, pues el acrónimo. Entonces lo que usaron fue curios. Entonces, cada texto del Antiguo Testamento, ya sea Jehová, Adonai o Adón, es curios en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo identificar? Bueno, se identifica cuando es una cita del Antiguo Testamento, se sabe que está citando la palabra Jehová. Y cuando se usa para Jesucristo, siempre está el nombre Jesucristo. Entonces, para ti, cuando se habla en Malaquías 3, cuando dice el profeta, ¿no?, que está hablando por medio de Jehová, que preparará el camino del Señor, que está hablando del Señor Dios, ¿no? Para ti no se está refiriendo ya en el cumplimiento profético de nuestro Señor Cristo como el Señor que es el Bueno, total. ¿cómo va a estar? Mira, en el texto te lo está diciendo, ahí hay 3 en el texto. El que está hablando es Jehová, el segundo
a quien Jehová, al que primero que Jehová menciona, el que habla es Jehová. Y él dice, enviaré mi mensajero delante de mí. Ese es Juan el Bautista. Delante de Jehová va a venir. Jesucristo no estaba en la escena todavía. Y después dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Y la palabra Señor en el hebreo es Adón. Adón es para humanos. Entonces, ahí hay tres. Uno es Jehová el que está hablando, que va a enviar a Juan el Bautista a preparar sus caminos. Y después Jehová mismo anuncia que después de Juan el Bautista vendrá el Señor. Este Señor es Jesucristo. Ahí no hay confusión. Cuando se cita, el papá de Juan el Bautista dice, y tú, niño, le dice a su hijo, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de él, preparando gente, preparando sus caminos. Te lo dice clarito y no hay confusión. En el texto de Malaquías hay tres. Está Dios, está Juan el Bautista y está Jesucristo. Hay tres. En el Nuevo Testamento tienen que aparecer tres siempre. Ok, Jan, una última nada más y me voy. Ahí Última. hay un error, Selvin, Una porque última para Selvin y me voy. de acuerdo a Salmos 8.1 es Dios, Jehová. ¿Qué decía Apolo? Salmos 8.1. Pero ¿cuál es el punto? No te entendí lo primero. Tú estás aplicando el término Adón para humanos, pero hay un término Adón para lo divino. Escucha, la palabra Adón. Mira, fíjate la referencia a Salmos 8.1. Estoy de acuerdo, no te estoy diciendo que no. Te dije, en Malaquías 3.1 está la palabra Jehová para Dios, está la palabra Malak para Juan el Bautista, y está la palabra Adón y Malak para Jesucristo también. Quieres terminar la interpretación, ¿ah? Qué bárbaro, pésimo. Pero bueno, te la voy a dejar pasar porque no estamos en ese tema. Una preguntita. Aplicado a Jehová. Greek God. Está clarísimo. Hey, Greek God. Porque David tiene su Señor. Sí, yo sé, yo también. Una preguntita. David, que es Adón también. Por eso Sí. Jesús, ¿cómo le dijo el Señor a mi Señor? Entonces, estamos hablando de deidad. Espérate. Hablando de- Apolo, estás hablándome de Mateo 22, ¿verdad? No, te estoy hablando de Salmos 8.1. Sí, pero en el Salmo dice el Señor a mi Señor. No, el Salmo 8.1 te dice, oh Jehová, Señor, Adón nuestro. Ok, ¿ya lo viste en el hebreo? Ya está así, ya está cotejado todo. Bueno, otro día hablamos de ese punto. 329 veces la palabra Adón en el Antiguo Testamento. Sí, yo estoy de acuerdo. Se usa para humanos, se usa para Dios, se usa para todos. Entonces, hay cosas que hay que corregirse. Vamos, Selvin. Pero la palabra Adonai no se usa para humanos. Última pregunta, Selwyn. Última pregunta. Te voy a leer dos textos, Selwyn. Mateo 2.11 dice, ok, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Mateo 14.33. Entonces los que le estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Sabes que al hijo de Dios se le debe adorar, ¿no? Ok, la pregunta es, ¿qué palabra griega es esa adorar? No lo conozco ahorita, no lo tengo griego. Es proskineo. Y esta es para aclarar esto. John, la palabra proskineo es la que está en en ese texto de Mateo 2.11. Yo estoy de acuerdo. Lo que mencionaste es también en Mateo 14, estoy de acuerdo, es la misma palabra. Pero la pregunta es, ¿por qué en Mateo 18.26, Apocalipsis 3.9 está la palabra proskineo y no la traducen por adorar? Es la misma palabra. Entonces la pregunta sería, ¿por qué si la palabra proskineo es adorar, que la traduzcan adorar en todos lados? Pero si es postrarse, que la pongan postrarse en todos lados. ¿Por qué la excepción? ¿Por qué la cambian de un lugar a otro? ¿Sabes por No, qué? yo sé Porque en la Biblia 2015, 1975, 2016, 2010, 2000, la 2000, traducen Apocalipsis adorar también y es un hombre. No, yo acepto, Selwyn. O sea, yo quiero saber para ti en Mateo 2.11 qué cosa es adorar, postrarse. Es correcto, lo que ellos hicieron fue lo que dijeron que venían a hacer. Ellos venían a buscar el hijo del rey que había nacido. Hemos venido a adorar al rey que ha nacido. El problema es que cuando ellos dijeron eso, ellos no están diciendo venimos a adorar a Dios. Ellos dijeron venimos a ver al rey que ha nacido. Lo que ellos hicieron fue a mostrarle reverencia. Pero esa palabra la traducen por adorar. Y también postrarse es postrarse, pero por eso tú estás de acuerdo. Correcto, eso fue lo que hicieron, lo hacían. Ey, esa es la misma palabra que usan cuando Noemí salta del caballo, se tira en tierra y pega la cabeza en el suelo, la cara en el suelo, postrada delante de David. Esa es la mismita palabra. Sí, Pero sí, allá la por eso. traducen por postrarse, no por adorar. Sí, te acepto, como te digo, no vengo a cuestionarlo, porque lo que tú estás diciendo lo sé, pero por eso digo, ante Cristo hay que postrarse, ¿no?
Sí, pues claro, ante él se doblará toda rodilla, hermano. Él es el Entonces, Señor que Dios nos dio. Él es el o sea, Salvador, Él es el Cristo, Él es a ver, el una único cosa, que hizo posible la salvación, hermano. a ver, Servi, una cosita, a ver, tú me has dicho el día de hoy, me has dicho que ante Cristo tú te postras, ok. Ante Cristo le das la misma honra que al Padre, a Cristo le das la misma Sí, gloria que al Padre. la honra, porque el Padre nos dio a nosotros que le honráramos al Hijo. Así es, así es. Yo no estoy hablando de la Pero en origen, sino que... ningún texto dice que lo hagamos porque es Dios. No, Dios es Dios. Jesucristo Sí, es te Jesucristo. entiendo. Sí, te entiendo. No, no, quiero resumir, o sea, tu posición tuya. O sea, Selvin se postra ante Cristo, se postra ante Cristo. Selvin le da la misma honra a Cristo que al Padre, le da la misma honra. Selvin le da la misma gloria a La Cristo. honra, porque la palabra honra no significa adorar. Porque entonces, si la palabra honra significara adorar, entonces cuando dice honra a tu padre y a tu madre, ¿significa que los tengo que adorar porque son Dios? Sí, 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 pero tío, me quedo Ah, satisfecho. bueno, nomás quiero, no me gusta aclarar esto para que no vayas a poner palabras en mi boca. No, 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 pero para mí, a ver, ahora una pregunta, ¿es correcto lo que tú dices que adorar es postrarse? Por supuesto que sí. Y para ti, o sea, ¿tú por qué, o sea, tú deslindas como si fuera otra forma de adorar? Adorarlo en la Biblia significa postrarse y punto, no, no existe otra forma de adorar. ¿O qué otra forma de adorar existe para ti? El problema es que aquí estamos lidiando con una palabra Mm. que la traducen antojadizamente en un lugar por adorar y otro lugar por postrarse. Pregunta, cuando se le postra, escucha muy bien mi pregunta. En Apocalipsis 3:9, lo puedes leer si quieres. Dame, ¿Por Apocalipsis qué no lo 4. traducen por adorar? Entonces, tú, tú debes de entender que adorar es una cosa y postrarse es otra, según los traductores. No, 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 yo no digo según los traductores, según tú, es lo mismo, ¿no? Bueno, pero en Apocalipsis 3:9, ¿me lo puedes leer? No, no, yo te hablo, yo quiero saber tu opinión tuya, ¿no? Porque yo Bueno, es pienso que una en cosa. Apocalipsis 3:9, si la palabra proskineo es adorar, ¿por qué en Apocalipsis 3:9 dice postrarse? 3:9, ok, dice, 3:9 dice, Apocalipsis 3:9 y Mateo he aquí, 18:26. he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo... O sea, tienes razón, como te digo, todo lo que me estás hablando ahorita de adorar, tienes razón, no tengo nada que refutar. Por eso te digo, para mí, Sí, adorar correcto, pero yo te lo diría así. Mira, si la palabra proskineo es adorar, que sea adorar en todos lugares en la Biblia. Pero si la palabra proskineo es solo postrarse, entonces que sea postrarse en todos lados. Yo no tengo así ningún está. problema. Los Sí, escritores usaron la palabra proskineo para Jesucristo, pero también la usaron para David, para Samuel, así, para Moisés, así para es. todos. Es la misma Así. palabra. Lo sé, por eso te digo, o sea, para ti en ¿Ok? sencillo postrarse y adorar, ¿no? Así es simple, ¿no? Igual que yo. Bueno, lo que tú menciones por adorar es igual para Jesús, para David, para Salomón, para el sumo sacerdote, es lo mismo. Así es, o sea, que aquí quiero llegar, no, que aquí quiero llegar, pensé, a ver, quiero que me entiendas, no estoy diciendo la Ajá, jugada, sino para mí, adorar y postrar, en sencillo estoy hablando, no si tanta teología, es lo mismo ya, es lo cerró para mí el mismo. tema. Así, para Correcto, mí también entonces se le debe de dar esa misma adoración o postración a Jesucristo que se le dio a David. así es, Es ya sé correcto. que... Pero hay yo una sé que- palabra, John, hay una palabra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que solamente es para el Padre. ¿Sabes cuál es? A ver, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es? A ver, dame el texto. Letreo, la palabra que está en Mateo 4:10. A ver, si tuvieras tu Se- computadora, Apolo, por favor, Mateo, ¿cuánto? 4:10, Mateo Sí, 4:10. 4:10, solo te la digo, es la palabra cuando Jesucristo dice, solo al Señor Dios adorarás y solo a Él servirás. La palabra servirás, esa es la palabra letreo. No existe un texto en el Nuevo Testamento que esa palabra sea aplicada para Jesucristo. Es solamente rendir culto al Padre, a A ver, nadie dar más. culto. De hecho, en Hebreos está una vez y es Jesucristo haciéndole culto al Padre. Sí, acá dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto en la Jerusalén. ¿Ese no? Correcto, correcto. Esa palabra solo es para el Padre porque de ahí es donde viene la palabra ¿Puedes repetir, puedes idolatría. repetir La lo que palabra acabas de decir? ídolo y la palabra latrea. La palabra idolatría es cuando tú te haces una imagen del Dios eterno. Eso es idolatría. Ok, entonces me quedo, acá termino, Apolo, me quedo que Selvin le adora a Cristo, Selvin le adora a Cristo. Selvin se postra, que significa Sí, postrarse, se postra ante Cristo, ok. postrarse porque es el Señor, no porque es Dios. Así es, de acuerdo. No estoy diciendo la jugada, que no estoy diciendo que tú le estás diciendo que es Dios, ¿entiendes? No, lo que quiero resumir es lo siguiente. Sí, Selvin, correcto, porque Él es el hombre que Dios exaltó por sobre todas las criaturas. Así que no importa quién sea, se tiene que postrar delante de Jesucristo, para gloria del Dios Padre. Ya, ¿Notas? Es Selvin, para darle gloria al Padre ¿estás que listo para el nosotros paquetazo? reverenciamos y adoramos al Hijo. Muy bien, ¿estás listo para el paquetazo? suelta tu pregunta, Apolo, ya se va a ir. ¿Cuántas veces se encuentra la palabra griega latreuo en el Nuevo Testamento? ¿Puedes repetirlo, por favor? Mateo No, 4:10. no te he dicho el texto que tú has dado, sino cuántas veces. Oh, no, ¿cuántas veces no lo tengo? Yo no estoy en mi computadora, estoy en lo oscuro aquí en mi sala.
Dilo tú, Apolo. 21 veces. 21 veces. John, abre Apocalipsis 22:3. A ver, Jaque A ver, Ya. Apocalipsis 22.3, vamos a ver, Apocalipsis 22.3. 22. Jerusalén, ¿cuál es? Ya, y no habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y los siervos de Dios le darán culto. Culto, esa es la palabra latreo. Dice, Al- ¿le darán culto o les darán culto? Al Cordero. No, Apolo, no estás oyendo mi pregunta. ¿La vas a ignorar? No, entonces, tú dijiste que le atreo solamente Apolo, Padre. Apolo, dice- si dice- no, Claro, si- Apocalipsis no lo dice. 22:3 dice Apolo. que- Bueno, me callo. Apolo, No, no dice. Apolo, pregunta, dice ahí, ¿les harán culto o le? Y no habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y los siervos de Dios Tú te dices del le darán trono de Dios y del Cordero, porque ese trono le pertenece No a- interrumpas que yo lo estaba leyendo y lo interrumpes. No lo dice explícitamente, No. se le dice. Muchas gracias, John, muchas gracias, muchas gracias. No lo dice explícitamente, se le dice. Muchas gracias, John, muchas gracias, muchas gracias. No lo dice explícitamente, se le dice. Muchas gracias, John, muchas gracias, muchas gracias. Ahí no hay pacatazo para nada. A ver, Apolo, dame dame los 20 más, a ver, rápido, para buscártelo. Los 20 más, dice que son 20, a ver, dame. Ok, Selvin, gracias por la conversación. Me ha encantado la conversación que han tenido con los hermanos. Bendiciones, cuídate. Hey, gracias, John, gracias por tenerme. Dios te Feliz guarde, Dios te noche, guarde. ha sido muy bonito, muy bonito. Solo que Eder, no me apoyaste ahí como anfitrión. Eder no contestó mi pregunta, no quiso y tú querías que yo le contestara la de él. Lo contesté la pregunta de ellos por ti, porque tú No eres sé. respetuoso. Pero ellos no me Entonces- trataron bien porque él estaba haciendo burlas y Juan la contestó por él. Y tú sabes que Juan sí fue honesto en ese momento. Y yo le dije, ¿viste, Eder, que él sí la contestó y tú no? Pero Selvin, yo no puedo presionar que tú tampoco contestes. Pues, acá hay un Estoy de manejo. acuerdo, tampoco me tenías que presionar a mí para que le contestara tampoco. Yo no te he dicho que te he presionado, Selvin. Yo no te he presionado. Está Si bien, tú quieres John. contestar, no. John, Porque no, yo- ¿qué te dicen? No, ¿qué te mira, quédate, acá hay como 170 personas. Yo sé que muchos le tienen una bronca, Selvin. Yo sé que acá muchos le tienen una bronca. John, ¿por qué lo trata así? ¿Por qué lo trata con respetuosamente? ¿Por qué no le dice el eje? Mira, lo un consejo de Selvin. Si usted cree que Selvin está mal, si usted cree que es mejor cristiano que Selvin, pues ore por él. Ore por él, ayune por él, trátelo con respeto. Eso es lo que un cristiano tiene que hacer. O sea, la gente no sé qué le pica, peleita, quieren que acá haber discusiones. Apuesto que acá me peleo con Selvin, cierro la peleando, la gente contenta, se va feliz, quieren ver pelea nomás. Hermano, aprende a ser cristiano. Cristiano tenemos que ser educados, que mucho falta en esta red, falta la educación. ¿Cree que usted es mejor cristiano que Selvin? Pues ore por él, ayune por él, listo, solucionado. Deje de estar peleando así como que les pica estar peleando discusión entre nosotros. Adelante, bendiciones, Selvin. Te voy a bajar para que no pierdas tu promoción de tus regalitos. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Pasa a todos. Cuando gustes, visítanos para conversar.